Gracias, bueno, a la cadena infinita de gente que hizo posible esto, ¿no? Un congreso bastante exitoso, o sea, se nota mucha energía, y buena energía. Como algunos de ustedes sospechan, mi campo de trabajo en los últimos años ha sido filosofía y literatura. Inicialmente, ya que Carlos me pidió que me presente, inicialmente hice un doctorado en la Universidad de Buenos Aires en filosofía, y luego, no contento con eso, la mayor parte de la gente después de un doctorado está tan frustrada, cansada y horrorizada que dice nunca más, jura nunca más en ninguna vida futura, ¿no? Si hay oportunidad lo haré de nuevo. Y yo hice otro doctorado en la Universidad de California en Berkeley en literatura. Y entonces desde ese momento vivo cruzando campos. Había titulado esta presentación, una de las ideas de títulos era la otra orilla de la filosofía, por ejemplo, porque estamos cruzando campos, estamos yendo a la otra orilla de la filosofía, que quizás sea la literatura, quién sabe, quizás no. Y también estamos cruzando el río, porque vengo de Buenos Aires ahora. Y cuántos ríos más estamos cruzando. Pero bueno, este campo que estamos, la que estamos cruzando hoy, tiene que ver con relaciones que a veces no son muy amistosas. De hecho, hay una tensión famosa entre filosofía y literatura. Es una historia difícil de relaciones complicadas que tiene un mal comienzo, creo, porque normalmente la referencia cuando uno piensa en el comienzo de las relaciones filosofía y literatura piensa en una escena famosa de la República de Platón, en la que yo lo leí hace mucho tiempo, pero lo recuerdo más o menos así. La República están discutiendo acerca de la naturaleza de la justicia y luego se ponen a imaginar el estado perfecto. Entonces en algún momento, creo que Glauco, uno de los personajes, le pregunta a Sócrates, bueno, ¿qué lugar ocuparían en la República los poetas? Y creo que la respuesta es algo así como los coronaríamos con laureles, les daríamos una ofrenda de frutas y cosas para el camino, los acompañaríamos hasta la puerta de la ciudad y les pediríamos que nunca más regresen, ¿no? Así que hay una tensión que es histórica, pero también tiene que ver con tensiones más bien conceptuales, porque tiene que ver con dos lados opuestos o dos filosofías del lenguaje, por así decirlo, opuestas, una enfatizando lo abstracto, lo universal, y otra más bien lo particular, las singularidades, una enfatizando la transparencia del lenguaje, otra celebrando y bailando alrededor de la opacidad del lenguaje, una enfatizando la literalidad y la claridad, y otra más bien que tiene que ver con pensar en respaldarse en metáforas, imágenes y lucrar con eso, ¿no? Con los usos más alocados del lenguaje. Lo que los filósofos llaman abusos es lo que la gente que hace literatura de eso viven, ¿no? Entonces, hay muchas tensiones, hay también envidias y hay también una historia de apropiaciones y esto tiene muchas facetas. Lo que elegí para esta mañana es pensar a partir de algunos textos de Borges, modos en que la literatura se apropia de mecanismos filosóficos. Y subrayo apropiación de mecanismos, porque normalmente cuando se piensa en literatura y filosofía, la gente que hace especialmente literatura cree que se trata de que los poetas o los narradores se apropian de temas filosóficos, la cuestión del escepticismo, la cuestión del tiempo, etc. Cuando en realidad lo más importante para mí es que se apropian de determinadas formas. La literatura básicamente es un lenguaje formal. La literatura
bueno, los formalistas, Dixit. Pero básicamente la literatura trabaja con formas y los narradores y poetas tienen un oído muy especial para captar formas, apropiarse y, bueno, y lucrar con eso, ¿no? Salir corriendo. Y una de las ventajas, creo, de leer un texto de Borges, un par de textos quizás, es también que la literatura, estando en la vereda de enfrente de la filosofía, nos ofrece la posibilidad de un lugar no filosófico para pensar la filosofía. Si esto es posible, hagamos de cuenta que sí, juguemos a que sí esta mañana y pensemos que estos textos de Borges nos van a proporcionar un lugar u otro, como una especie de espejo en un parque de diversiones, ¿no? Donde la filosofía, el lenguaje de la filosofía, el discurso de la filosofía se puede reflejar y podemos ver, bueno, cómo nos ven desde afuera o cómo suena este discurso desde afuera, ¿no? Y otra ventaja, otra ventaja de este texto que he elegido es que transcurre en el Uruguay, porque el texto es Funes, el Memorioso, y ocurre en Fray Bentos. Es una excursión del narrador, que en este caso se llama Jorge Luis Borges, con su primo Eduardo Baedo, que andan por Fray Bentos y se encuentran con un paisano que es Funes, que ya es un chico raro, tiene una habilidad como para decir exactamente la hora que es. Le preguntan, Funes, ¿qué hora es? Y dice, Samuel Manuel Cabanchico, por ejemplo, son las 8:57 de la mañana, con 14 segundos, ¿no? Entonces, bueno, pero esto que es una peculiaridad y una rareza, de repente se cae del caballo, tiene un accidente y adquiere una memoria brutal, una memoria absoluta. Me gustaría retroceder un poquito y como poner un pie afuera del relato de Funes y contarles lo que para mí es el resorte básico de todas las historias de Borges. Y para decirles en esencia, en una cáscara de nuez, cuál es el recurso básico de Borges, se me ocurrió en realidad empezar por otro relato, que es uno de los cuentos más cortitos de la historia de la literatura, tiene como 3 renglones, que es del rigor en la ciencia. Básicamente, si no lo leyeron, se los puedo contar en 15 segundos. Se trata de un grupo de cartógrafos imperiales que tienen esta empresa de hacer el mapa más exacto del imperio, ¿no? Entonces empiezan a hacer mapas y ninguno es suficientemente exacto. Finalmente construyen un mapa del imperio que es del tamaño del imperio. Y luego, insatisfechos, lo destruyen y el imperio queda destruido y son ruinas, y eso encuentran los historiadores que dan cuenta de esta civilización perdida, ¿no? Este es el chiste básico de Borges, el chiste básico, si quieren, bueno, decir en 2 minutos cuál es el recurso básico que usa Borges para armar prácticamente todas sus historias canónicas. Bueno, el mapa de China del tamaño de China, es eso. Jugar y reírnos con esa idea. Si pensamos, y hay diferentes variaciones, o sea, Funes es una variación, Funes el Memorioso, porque podemos jugar con la memoria como un catálogo absoluto, podemos jugar con las bibliotecas como catálogos absolutos, con las enciclopedias, con los espejos. Todas estas son representaciones absolutas del universo que coinciden exactamente con el mismo. Y esto, en definitiva, tiene que ver con el sueño de un lenguaje necesario, un lenguaje que ya no es un lenguaje humano,
que no es una cartografía aproximada, contingente, supuesta, sino que coincide exactamente con las articulaciones y las costillas del universo. Les voy a leer algo y luego lo vamos comentando a medida que leo el texto, porque eso va a hacer que pueda seguir un hilo de un modo sin menos desvíos. Entonces les decía, del rigor en la ciencia es un relato acerca de las devastadoras consecuencias de la exactitud. En esta historia, los cartógrafos imperiales alcanzan la más perfecta representación de la geografía de su imperio, lo que conduce a la más completa ruina del mismo. Lo que aquí ocurre resulta particularmente inquietante si consideramos que, de acuerdo a una importante tradición intelectual, el lenguaje debe ser un mapa exacto del universo. Podríamos preguntar, entonces, ¿quiénes ocupan en nuestra cultura el rol de cartógrafos imperiales? ¿Y qué es lo que destruyen en cada uno de sus intentos? Para explorar esta cuestión propongo entonces leer, como les decía, Funes el Memorioso, y voy a sugerir un paralelo entre las desventuras intelectuales del personaje de Borges y cierto proyecto caro a la filosofía desde los tiempos de Platón. Comenzando con Funes, podemos decir que la exactitud es la pasión básica de Irineo Funes, la pasión que lo mueve y que lo paraliza. Paraliza literalmente. Recordemos que la fama inicial de este joven tiene que ver con una extraña capacidad para decir la hora exacta sin consultar el reloj. El narrador da cuenta de su primer encuentro con Funes de esta manera, cito: Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué horas son, Irineo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: Faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco. Funes muestra una devoción por el detalle, tanto al decir la hora exacta como al llamar por su nombre completo a quien hace la pregunta. En cierto sentido, entonces, podríamos decir que las virtudes cronométricas de Funes no están limitadas solamente a su percepción del tiempo. Hay un fenómeno de orden más natural, algo que parece estar relacionado con una extrema fidelidad a los nombres. Desde este punto de vista, las horas y minutos serían simplemente formas de nombrar los diferentes momentos del día. Lo que deseo sugerir en todo caso es que Funes el Memorioso es un relato sobre el lenguaje, y si bien su planteo involucra una dimensión temporal que tiene que ver con la memoria, la consecuencia de este afectan la totalidad de nuestra percepción y la formación de ideas generales. Hay un texto hermosísimo de Deleuze que es sobre Proust y los signos, que tiene una tesis muy similar sobre En busca del tiempo perdido. Dice, bueno, En busca del tiempo perdido no es un texto sobre el tiempo, es un texto sobre el aprendizaje de los nombres. Y es una lectura lindísima que les recomiendo, es un pequeño desvío. Consideremos el oficio de Funes. Al comienzo del cuento, el narrador hace referencia a sus manos afiladas de trenzador. Por cierto, Funes hace un trabajo que requiere extrema exactitud y cuidado por el detalle, ¿no? Su pasión por el detalle ya viene en su oficio, digamos, ¿no? ¿Qué hace un trenzador? Un trenzador corta en tiras muy finas las lonjas de cuero y las trenza para obtener artículos tales como lazos, boleadoras o riendas. Ahora bien, notemos que hacer uso del lenguaje supone operaciones similares. Cortamos la realidad en tiritas y la trenzamos de modos diferentes, procurando instrumentos conceptuales que permiten enlazar experiencias.
diría Kant. Así, el proyecto intelectual de Funes, si es que tiene alguno, es el resultado de una asombrosa generalización que va del cuero al lenguaje. Funes desea trenzar el lenguaje de un modo diferente, porque considera que los cortes conceptuales que hacemos sobre la realidad son demasiado gruesos. Desde su punto de vista, categorías tan poco pretensiosas y cotidianas como las de árbol, nube o perro son las formas más elementales de la injusticia porque despojan al ser de su bella multiplicidad y borran las maravillas de la diferencia. Notemos el abismo que desde el punto de vista de Funes existe entre las palabras que usamos y la verdadera naturaleza de las cosas. Cito a Borges. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro de pasta española que solo había mirado una vez, y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro las vísperas de la acción de Quebracho. Otra cita. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil, tuviese el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Fin de la cita. Así, para dar cuenta de la intolerable precisión del mundo, nos embarcamos en una intolerable reforma lingüística. De considerar que la palabra perro no hace justicia a la gran diversidad reinante en la comunidad canina, lo que es bastante razonable, pasamos a negar que el perro, ahora de perfil, sea el mismo que saltaba de contento hace solo un minuto. Y aún podemos observar un fenómeno más inquietante. El yo que contempla el perro, el sujeto de todas estas coloridas experiencias, no es una entidad mucho más estable que el ovejero alemán sacudiéndose el agua a la salida del baño. Por cierto, nuestro vertiginoso mundo reclama distinciones terminológicas mucho más finas que las que comúnmente aceptamos en un acto de resignación. Sin embargo, a medida que Funes avanza en su trabajo de dignificación de la realidad, a medida que ajusta más y más los nombres de las cosas al maravilloso espectáculo de sus diferencias, provoca una paulatina destrucción del lenguaje. Notemos que Funes no solo se subleva ante la irremediable vaguedad del lenguaje común, también repudia los atropellos de la aritmética. El acto final de la destrucción del lenguaje sobreviene cuando el trenzador la emprende contra la matemática. En efecto, uno de los grandes proyectos intelectuales de Funes consiste en modificar nuestro sistema numérico. ¿Cuál es la lógica en que se sustenta este proyecto? Lo que Funes no puede admitir, en este caso, es que un número, que es una entidad perfectamente simple, sea representado mediante una multiplicidad de símbolos. Por ejemplo, que el número 7013 necesite 4 símbolos diferentes para ser representado. De modo que Funes se propone asignar a cada número un signo único, una marca particular, sin que importe cuán elevada sea la cifra. Cada signo o marca debe poseer un nombre propio. Por ejemplo, cito a Borges:
En lugar de 7013, Funes decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía 9. Fin de la cita. Hasta ese momento, Funes había mostrado cierta falta de tolerancia ante la unidad ficticia que imponen las ideas generales sobre la multiplicidad de la experiencia. Ahora, al rebelarse contra el sistema numérico, muestra algo más. Ni siquiera puede admitir que ideas abstractas, como los números, sean representadas mediante múltiples signos. Desde luego, este es el fin del cálculo matemático. Funes destruye toda posibilidad de lenguaje como un trenzador enloquecido que, buscando el corte perfecto, corta tiras categoriales cada vez más finas y más finas y más finas, y no sabiendo dónde parar, destruye por completo el elemento sobre el que trabaja. Es el momento para atender a una sospecha que oportunamente expresa el narrador. Funes no es siquiera capaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Funes está completamente paralizado, literalmente porque Funes al caer de caballo queda paralítico, pero también está paralizado mentalmente por esta manía lingüística. Y aunque Borges lo imagine capaz de sostener una conversación fascinante, sabemos que este es uno de los beneficios que otorga la literatura fantástica, ¿no? Caperucita habla con el lobo, por ejemplo. En lo que sigue, deseo conceptualizar este silencio final de Funes en términos de una rebelión contra la contingencia del lenguaje. Al hablar aquí de contingencia del lenguaje, no me refiero a la mera arbitrariedad del signo, es decir, al hecho de que en lugar de perro podamos también decir dog. Me refiero a que la palabra perro introduce un corte conceptual en nuestra experiencia que no es en modo alguno necesario. El punto es que podríamos muy bien prescindir por completo de nuestra usual clasificación de los animales, agrupándolos de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, ¿por qué no adoptar el siguiente esquema que tomo de una enciclopedia china citada por Borges en su ensayo sobre John Wilkins, que es otro famoso reformador del lenguaje del siglo XVIII? El ensayo de Borges sobre Wilkins es muy hermoso, ¿no? El lenguaje, el idioma analítico de John Wilkins es un muy lindo ensayo. De acuerdo con esta obra, con la enciclopedia, con la clasificación de los animales de la enciclopedia china que cita Borges, los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador. B. Embalsamados. C. Amaestrados. D. Lechones. E. Sirenas. F. Fabulosos. G. Perros sueltos. H. Incluidos en esta lista. I. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un finísimo pincel de pelo de camello. L. Etc. M. Que acaban de romper el jarrón. N. Que de lejos parecen moscas. Lo que quiero sugerir es que, aunque la categoría perro sea quizás más práctica que cualquiera de las recién mencionadas, por ejemplo, que se agitan como locos, es una categoría que incluye a la mayor parte de los perros, en realidad, no por eso es menos arbitraria. Ahora bien, notemos que la misma suerte, la suerte que corren los perros se extiende a cada una de las categorías que usamos para describir nuestra experiencia, a cada uno de nuestros intentos de departamentalizar la realidad. Hasta ahí el argumento de Funes es impecable. Todas estas categorías son arbitrarias, pueden ser
rehechas, recreadas infinitamente y reajustadas a la realidad, como hacerlos más y más precisas. Sin embargo, lo que transforma a Funes en héroe de una historia de Borges es su falta de tolerancia ante el hecho de que el lenguaje siempre divide el universo de un modo arbitrario. ¿Cómo suprimir entonces la contingencia del lenguaje? En el imaginario filosófico de todos los tiempos, la matemática ha sido siempre el más perfecto ejemplo del lenguaje necesario. Pero, según hemos visto anteriormente, tampoco esto parece impresionar demasiado a Funes. Para entender el tipo de proyecto que está en juego, volvamos a pensar en términos de mapas. Consideremos la relación que existe en una ciudad entre los nombres de las calles y su ubicación. En Buenos Aires, por ejemplo, la relación es completamente arbitraria. Ni las ciudades, ni la más cuidadosa reflexión sobre el nombre Corrientes, por ejemplo, podría revelar la dirección que buscamos, ni hacernos pensar en cines, teatros, cafés y librerías, aunque a mí personalmente cada vez menos me hace pensar en eso, me hace pensar más en la decadencia de una ciudad. Corrientes. Mucho menos indicarnos qué otras calles la cortan, cómo llegar a ella, en qué dirección caminar. En cambio, muchas ciudades de los Estados Unidos siguen una tendencia contraria, la tendencia a suprimir el azar o minimizar estos avatares. El nombre de una calle al mismo tiempo es una clave para localizarla. La ciudad, en algunas ciudades especialmente pequeñas, se dividen en 4 secciones, ¿sí?, de acuerdo a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y se definen 2 clases particulares de arterias, calles que corren así, avenidas que corren así, y estas se le otorga un número. Entonces decir el nombre de una calle es decir también su ubicación en el mapa. O sea, el nombre de la calle y su ubicación en el mapa corresponden exactamente. Del mismo modo, un lenguaje no arbitrario debe revelar la organización misma del universo en lo posible. No ya dar cuenta simplemente de la estructura urbana de una pequeña ciudad, sino exhibir la forma misma de lo real. Otro ejemplo, Borges está fascinado con las bibliotecas y las clasificaciones bibliotecológicas son también un ejemplo. Si yo les digo Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, ustedes dicen, es un libro de biología, de anatomía, de zoología, no, zoología dice humano, bueno, no entienden qué es, ¿no? O sea, si les digo ficciones de Borges, ficciones, pero yo sé que ficciones de Borges es PQ7707B38, eso me dice, lo ubica exacta, para un bibliotecario eso lo ubica, son las coordenadas que lo ubica en literatura latinoamericana, narración, etc., ¿no? Son diferentes coordenadas que van trazando la ubicación de esa pieza de la realidad en un catálogo de la misma. Ahora bien, aplicar esta modesta solución, la solución de los bibliotecarios o la solución de los urbanistas americanos, ¿sí?, aplicar estas soluciones en una escala mayor tiene un inconveniente. Y este es el modo en que Borges lo expresa en relación con el idioma analítico que propone John Wilkins en el siglo XVIII, que era una especie de clasificación similar, pero para el universo, ¿no? Y Borges dice, creo que no. Dice, cito, la razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. El mundo, escribe Hume, es tal vez un bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno de quien los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Cabe ir más lejos, cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay,
falta conjeturar su propósito, falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias del secreto diccionario de Dios. Fin de la cita. La incomodidad de Funes consiste entonces en que las palabras nunca logran representar la realidad tal como es. Pero, ¿cómo es la realidad? ¿Qué acceso privilegiado tenemos a ella? En este punto, la pasión por la exactitud se transforma en una ambición metafísica. En el intento de superar la contingencia del lenguaje podemos llegar a sostener diferentes posturas. Podemos sostener que la realidad son ideas, como en el caso de Platón, pero podemos ensayar otros nombres. Funes hablaría quizás de experiencia, y también se ha hablado de Dios, sustancia, sujeto, espíritu absoluto, voluntad, naturaleza, el ser, etc. Hay como muchas maneras de nombrar eso que es lo que realmente es, ¿no? Más allá de nuestras opiniones particulares y gustos personales. Y he aquí la historia de la filosofía. La realidad puede ser nombrada de diversas maneras, pero de lo que se trata ahora es de una realidad a la que le hemos puesto una R mayúscula. Podemos apreciar entonces que la rebelión contra la contingencia del lenguaje no es un mero proyecto delirante atribuible a un personaje ficticio. Se trata más bien de una empresa que cuenta con el respaldo de una larga y prestigiosa tradición. En efecto, el sueño de la filosofía es el sueño de un lenguaje necesario, no contingente, entendido como aquel cuyos cortes conceptuales, el trenzador nuevamente, coinciden con las articulaciones mismas del ser. Las distinciones que trazaría este lenguaje no tendrían ya que ver con los caprichos del hombre, sino con la forma misma del universo. Ahora bien, esta no es una cuestión menor. Los filósofos vienen argumentando, al menos desde tiempos de Platón, que si no hay una realidad independiente del discurso, si no hay una medida extralingüística respecto de la cual nuestro discurso se pueda validar, la objetividad es imposible. En otras palabras, debe haber algo ahí afuera que sea independiente de nuestros intereses, caprichos y gustos personales para que sea posible resolver nuestras disputas en términos racionales y amistosos. Desde luego, la racionalidad es lo contrario de la arbitrariedad, de modo que para que ese algo sirva verdaderamente de medida objetiva, debemos ponerlo a salvo de la contingencia del lenguaje. Y no por nada ahora entendemos por qué Platón echa a los poetas de la República. Por el momento esta no parece ser una proposición totalmente alejada del sentido común. Por ejemplo, si mantuviésemos una disputa doméstica acerca de si hay o no tomates en el refrigerador, la manera de resolverla sería ir a la cocina y fijarse. El hecho de que los tomates estuviesen o no ahí resolvería la cuestión de un modo inapelable. Llamar a los tomates de otro modo, proponer una clasificación alternativa de los vegetales, sería hacer trampa. Ahí las palabras no importan, los hechos determinan la verdad. Sin embargo, los problemas comienzan cuando deseamos aplicar una estrategia similar al tratamiento de temas más abstractos, como la naturaleza del bien, el conocimiento o la verdad. Podríamos decir que Platón es el primero en proponer un modelo filosófico de argumentación similar al de las más exitosas disputas domésticas sobre tomates. El platonismo no consiste en otra cosa sino en sostener que para resolver toda disputa, por ejemplo una sobre la naturaleza de la justicia, que es el tema de la República, no hay más que contemplar la idea de justicia en sí misma, como quien abre la puerta del refrigerador para fijarse si hay tomates o cómo es la justicia en sí. Más allá de que el platonismo sea o no viable, los herederos de Platón han necesitado siempre un acceso
privilegiado a la realidad que les permitiera resolver sus disputas apelando a una instancia inmune a los cambios históricos, los gustos personales o las contingencias del lenguaje. La filosofía puede ser caracterizada en función de su deseo de constituirse en discurso absoluto, el discurso que proporciona la medida de todo discurso. Sin embargo, no se puede ser juez y parte. Un discurso tal no puede ser otro discurso más. Debe ser un discurso que ya no es discurso. La filosofía es bastante consciente de esta paradoja. Por eso suele presentarse como el discurso que aún no es, o la variante posmoderna, el discurso que ya no es. El permanente no ser de la filosofía es solo un síntoma de su extraordinaria pujanza. Solo cuando la filosofía se realice plenamente dejará de existir. Algo así creo que decía ayer, ¿no? Mientras tanto, el costo de esta vida fantasmal es alto. La filosofía no puede hacerse plenamente cargo de la materialidad de su discurso. En consecuencia, debe ocultar las metáforas que dan forma a sus conceptos más puros, ocultar el origen de estos y justificarlos en términos de una pura visión intelectual. Desde luego, la consecuencia de este proyecto es siempre la destrucción del lenguaje. Soñar con un discurso no contingente es soñar con un discurso que ya no es discurso. Es el mapa perfecto del imperio, un mapa que coincide plenamente con su territorio, que reproduce su extensión y relieve, sus edificios, parques y habitantes, la disposición de las sillas en los cafés, la posición de las tazas sobre las mesas de los cafés, el recorrido de la gota de café resbalando por la superficie de porcelana de la taza de café. El mapa deja de ser un mapa, desaparece, es la realidad misma. Quizás ahora podamos dar una vuelta de tuerca sobre el relato de los cartógrafos imperiales. Si el mapa es idéntico al territorio, no hay representación alguna, ni objeto diferente o separado del imperio, nada distinto que de este hay que lo divulgue o lo multiplique. Cualquier mapa es signo de un fracaso. La menor distancia entre un objeto y su representación atestigua una ineptitud imperdonable. Convencidos de estas razones, los cartógrafos destruyen cada uno de los mapas que encuentran, y aún el más exacto les parece inexacto. Destruyen entonces el imperio. Como buen personaje de Borges, Funes sigue la ruta de la ambición metafísica, y no es que le vaya peor que a los filósofos, como todos ellos fracasa de un modo espectacular. Solo que en lugar de ocultar este fracaso, Borges se dedica a estetizarlo, haciendo de ese derrumbe el centro de alguno de sus relatos más memorables. Las ficciones de Borges entonces no nos muestran cómo terminar con las disputas metafísicas. Sin embargo, creo que iluminan de un modo muy bello su naturaleza. Imaginemos un argumento filosófico a favor de la contingencia del lenguaje. ¿En qué tipo de razonamiento se apoyaría? ¿Cómo argumentar acerca de la contingencia del lenguaje sin dar un paso en falso? ¿Desde dónde lanzamos esta afirmación? Es que ahora sí hemos desembarcado en la realidad y hemos aprendido finalmente la verdadera naturaleza del lenguaje. La filosofía no puede hacerse cargo de la contingencia del lenguaje sin renunciar a cierta relación privilegiada con la realidad. En consecuencia, no puede hacerse cargo de la materialidad de su propio discurso. No puede dar cuenta, por ejemplo, de sus estrategias narrativas, como las narrativas de superación de la metafísica, por ejemplo, las narrativas de superación de la modernidad, etc. Ni del hecho de que aborde un género de escritura particular, como el diálogo, la meditación, el tratado o el paper. Ni de las diversas personas filosóficas de las que hace uso: el sofista, el genio maligno, el escéptico, el relativista, son todos personajes, ¿no?, en este drama filosófico. Ni de la infinidad de figuras del lenguaje cuya fuerza retórica debe desconocer para fingir un saber.
Si hablamos de metáforas filosóficas, el ejemplo está a la vista. A la vista. Platón redefine el conocimiento en términos de una metáfora visual. Ver es entender, ¿no? ¿Se ve lo que digo? ¿Sí? ¿Lo ven? La filosofía está llena de metáforas disfrazadas de vocabulario técnico, los fundamentos del conocimiento, ¿no? Es que el conocimiento es un edificio. La interioridad del sujeto, ¿no? Interioridad con respecto a qué, ¿no? ¿Qué hay afuera? El lenguaje como representación de la realidad, ¿no? El lenguaje es un espejo, ¿no? Los juegos del lenguaje, ¿quién gana? La luz de la razón, ¿no? Y cada cuánto se le cambian las pilas. Detengámonos en las metáforas propias de la teoría del conocimiento. El conocimiento es un edificio, la actividad de conocer es similar a la de edificar. Debemos construir el edificio del conocimiento sobre un terreno firme para evitar que se desmorone. El conocimiento funciona de acuerdo a la lógica de los castillos de naipes. Si no se sostienen las cartas de abajo, se cae toda la estructura. Esto nos lleva a buscar bases sólidas para el conocimiento. Así se plantea el problema del fundamento como la búsqueda de aquello que sostiene todo el edificio sin ser sostenido a su vez por pieza alguna que pertenezca a la construcción. Hay una serie de metáforas, hay una red acá de metáforas solidarias, ¿no? O sea, que vamos ampliando y multiplicando las metáforas a medida que desarrollamos la idea. Ahora bien, una cosa es pensar que la metáfora del edificio muestra algo acerca de la verdadera naturaleza del conocimiento, cuestión que es independiente del lenguaje y de las figuras retóricas que usamos. Otra, señalar que la metáfora del edificio es solo una entre varias. Hacer filosofía supone negar esta última posibilidad, escribir como Borges, afirmarla. Siguiendo el ejemplo de la clasificación de los animales, podemos multiplicar las metáforas del conocimiento. El conocimiento puede ser concebido a la manera de un instrumento, los pragmatistas aprobarían, pero también puede ser pensado a la manera de un instinto, ¿no? Es el turno de los naturalistas. No siempre pensamos en términos arquitectónicos. Ciertamente, algunas veces hablamos acerca de instrumentos de conocimiento, mientras que otras veces nos referimos a personas con sed de conocimiento. Y ni que hablar de la luz del conocimiento y otras metáforas visuales sumamente corrientes. Preguntémonos ahora si existe una lógica del problema de la justificación del conocimiento completamente independiente de nuestras metáforas favoritas. La respuesta parece ser negativa. En muchos de sus relatos, Borges juega de un modo similar con diferentes conceptos filosóficos. Por ejemplo, cuando dice: el tiempo es la substancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. El tiempo es un río es una metáfora, claro, pero ¿tenemos alguna idea del tiempo que no sea la variación de una metáfora? Notemos que nuestra representación del tiempo suele ser siempre espacial. Y la estrategia de Borges es jugar con diferentes representaciones espaciales para mostrar que ninguna de ellas tiene el privilegio de ser la verdadera representación del tiempo. Concebimos el tiempo como una línea recta, siendo el instante presente un punto que divide el pasado del futuro, pero también podemos concebir el tiempo como un círculo o como un laberinto. Y ninguna de estas representaciones puede ser comparada con el tiempo en sí, como quien compara una representación pictórica con una persona para juzgar su parecido. Porque no podemos sacar la cabeza por fuera de estas metáforas de la temporalidad para compararlas con el tiempo real. No tenemos acceso a ninguna representación del tiempo que no sea eso mismo, una simple representación de un objeto postulado, nunca percibido. Y bien, si la filosofía no puede hacerse cargo de la materialidad de su propio discurso, ¿dónde encontramos el espacio no filosófico que necesitamos para pensar la filosofía? ¿Qué cosa sería una crítica de las metáforas? ¿Es posible una
crítica meramente argumentativa del discurso filosófico se puede argumentar en contra de una metáfora como homenaje a Funes. Deseo terminar celebrando más bien la multiplicidad de preguntas que hay en cada una de estas preguntas. En todo caso, desearía sugerir que lo que necesitamos es un espacio donde sea posible rescatar la palabra y abrazar la contingencia del lenguaje. Y quizás, pero solo quizás, propongo que la literatura de ficción ofrezca este espacio. Y muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante, y abrimos... ¿Quieres estar? Muchísimas gracias. Fascinante. Bien, y tendría muchísimas preguntas que hacer, pero muchísimas, así que me voy a ceñir a dos. Una más concreta y la otra más general. Empiezo con la más general, porque es la siguiente. Empezaste diciendo que realmente la literatura era como un espejo, o que podría servir al filósofo como un espejo en el que de algún modo, posiblemente de forma distorsionada o caricaturizada, se viese a sí mismo, y creo que tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que eso me lleva inmediatamente a pensar que eso no es un privilegio de la literatura, es un privilegio, a lo mejor es un privilegio que comparte con la propia filosofía, en el sentido de que muchas veces son los propios filósofos, cuando son muy conscientes y tienen cierto sentido del humor y muy conscientes de su actividad, los que de algún modo vuelven un espejo irónico o jocoso sobre sí mismos. Y estoy pensando evidentemente en el papel del chiste en Wittgenstein, que además tiene una tendencia impresionante a fustigar sus propios ideales filosóficos. Me refiero, por ejemplo, sobre la certeza a los constantes chistes o distorsiones o caricaturas que hay, que son muy parecidos a los ejemplos que has dado tú en algún momento. Pongo simplemente un par de casos. Por ejemplo, Wittgenstein considera, por ejemplo, el caso de un idealista, de un fenomenista, él mismo en alguna de sus etapas, que para ser fiel, exacto al lenguaje, acaba todas sus expresiones de conocimiento con una cláusula del tipo "en la medida en que puedo saberlo". Es decir, estoy en Montevideo en la medida en que puedo saberlo, muy típicamente filosófico, pero evidentemente a nivel ordinario es como una barbaridad. O, yo qué sé, el marciano que llega a la Tierra, que es una expresión muy extraña, y que se sorprende terriblemente de que los seres humanos pues no tengamos que comprobar constantemente que tenemos pies cada vez que afirmamos que tenemos pies, por poner el caso. Entonces parece que también en la filosofía hay un puesto para este tipo de actitudes de reversión que no es un privilegio de la literatura. Eso como lo más general. Lo más particular es, o la pregunta en concreto se refiere a que no acabo de ver exactamente, veo la idea general, pero no veo la conexión entre el ejemplo de Funes y el de los cartógrafos imperiales. En el siguiente sentido, me parece que hay una especie de cambio en la dirección de fitness, en los dos casos. Que uno va en una dirección, otro va en una dirección contraria. Me explico. En el caso de Funes me da la impresión, si recuerdo bien, que el problema de Funes es que es muy fiel o trata de captar constantemente la individualidad absoluta de algo. En ese sentido creo que Borges lo describe como una especie de fenomenista puro, es decir, sumergido completamente en el ámbito de la experiencia, tratando de captar lo absolutamente individual, y por eso precisamente no piensa, porque está sumergido en un mundo de sensaciones y por lo tanto no tiene pensamiento abstracto en sentido real de ningún tipo. Entonces aquí parece que este proyecto fenomenista de fidelidad a lo completamente individual tiene una resistencia muy concreta, que es la resistencia de lo pensado, vamos a decirlo así, de lo inteligente. Pero el caso
el caso de los cartógrafos es exactamente la dirección contraria, que es la dirección filosófica. Los cartógrafos creo que no son fenomenistas. Igual que el filósofo, creo que el proyecto filosófico no es un proyecto de ser fiel a lo completamente sensorial, a la experiencia, podríamos decir, sino por el contrario. Se trata en este caso de la priorización del lenguaje matemático, de proyectar el lenguaje matemático en la medida de lo posible a la experiencia. En el lenguaje matemático tenemos por ejemplo, tenemos una inteligibilidad completa de los objetos en la medida en que podemos generar objetos matemáticos a partir de reglas o algoritmos. Es decir, vemos cómo se genera inteligiblemente el objeto. Y lo que hace el proyecto filosófico, o lo que pretende hacer, es precisamente pues reducir todo a pensamiento inteligible sin experiencia. Es decir, aquí la sensación, de algún modo, precisamente, si en el caso de Funes la resistencia del proyecto es la resistencia de lo inteligible, en el caso del filósofo la resistencia al proyecto de inteligibilidad es la resistencia del dado. Si es que la hay, claro. Pero el proyecto es, en ese sentido, como que... Lo dado es el problema, ¿no? Sí, pero en ese sentido como que hay una analogía evidente, pero parece como que en direcciones opuestas. Eso yo no acabo de captar la inteligibilidad. Dale. No, gracias por las dos preguntas, son buenísimas y me dan oportunidad para corregir algo que al principio fue puesto en términos de dos veredas o dos orillas o de pararse en otro lugar. Y claro, no hay una buena imagen que capte la naturaleza de la relación entre filosofía y literatura, que es mucho más compleja que estas dos veredas, y postular que la literatura es... No es la filosofía el lenguaje privilegiado, es la literatura el lenguaje privilegiado, ¿no? Es como un poco cambiar los roles, ¿no? Dar vuelta a la cosa. Yo, es más, me atrevería a sugerir que una bonita cosa sería borrar más bien las distinciones. O sea, creo que hay un amplio campo que justamente creo que este tipo de distinciones no nos permiten apreciar y captar pensadores como María Zambrano, como Macedonio Fernández, incluso como Borges, que está tan subexplotado en materia filosófica, ¿no? Porque, o sea, no logramos ver la filosofía que hay en la literatura, no logramos ver las estructuras narrativas, los chistes y todas las maravillas y artilugios retóricos de la filosofía. No en vano, además, tus comentarios eran sobre textos de Wittgenstein, porque Wittgenstein es un personaje bastante marginal que ha sido sorprendentemente canonizado, ¿no? Pero escribía, o sea, hoy no podría haber publicado, nadie le publicaría hoy día a Wittgenstein nada, ¿verdad? O sea, porque Wittgenstein nunca escribió un paper, ¿no? Entonces, y hoy día para hacer, o sea, entonces, y además la tesis que presentó, o sea, de doctorado, el Tractatus como tesis, o sea, no tiene, en la UBA te dirían, pero no tiene la cantidad suficiente de páginas esto. ¿Y dónde está la bibliografía? No, entonces, claro, o sea, Wittgenstein tuvo la suerte de que Russell dijo, él es un filósofo. La bendición papal de Russell. Por supuesto, cuando Russell le escribió el prólogo al Tractatus, Wittgenstein dijo, no, gracias, no. Y se escapó, se fue a Suecia, ¿no? O a Noruega. Pero es eso, ¿sabes? Imaginemos a Wittgenstein en Argentina y sus amigos son Juan B. Justo, Macedonio Fernández. O imaginemos a Macedonio Fernández en Londres, bueno, no en Londres, en Cambridge, ¿no? Y Russell dice, es un genio, ¿no? Como que... Entonces, sí, gran parte o sea, estas divisiones también son contingentes, ¿no? Hay que pensar, hay que radicalizar la apuesta por la contingencia del lenguaje. Esas categorías no son tan fijas, por empezar, y haríamos bien en desdibujarlas un poco.
Respecto del otro comentario, claro, o sea, yo creo que hay un esquema básico en Borges que es jugar y reírse con las teorías de la representación. Y las teorías de la representación, diría Aristóteles, se dicen de muchas maneras. Hay muchas consecuencias, o sea, Funes es extraer algunas consecuencias, o sea, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius sería otro, John Wilkins, o sea, hay como muchas variantes y muchos juegos posibles, ¿no? Pero el mecanismo de Borges permanente es jugar con este chiste de la representación última de la realidad, que puede ser un mapa, una memoria, un álbum fotográfico, una enciclopedia. Hay como diferentes maneras y cada una es un juego diferente, estoy de acuerdo. Sí. Pero muchísimas gracias. Eleonora. Bueno, Sami, muchas gracias. Fue muy interesante y también hay muchas cosas para pensar. Pero quería hacerte, bueno, un mínimo comentario y una pregunta. El mínimo comentario es que me pareció muy interesante la comparación entre el Borges y este afán filosófico por encontrar una representación última. Y cuando hablabas, en lo primero que pensé es en el Tractatus de Wittgenstein, la interpretación fenomenológica del Tractatus, en el sentido de pensar que los famosos objetos en realidad son vivencias, y son vivencias completamente individuales, ¿no? Y entonces la idea de que Wittgenstein realmente buscó captar una visión completamente subjetiva e individual del mundo. Entonces eso me pareció muy interesante. No, lo que te quería preguntar es, vos sugeriste en general como una relación entre la literatura y la filosofía, según la cual parecería que hay cierto paralelismo entre este afán de confiar en la representación, y lo que vos sugerías es que mientras en la filosofía uno usa argumentos, en la literatura se usan metáforas, que a veces las metáforas parecen ser más útiles que la argumentación para encontrar problemas o desenmascarar esos afanes inútiles. Entonces te quería preguntar, digamos, ¿en qué sentido pensás que esa relación es efectivamente así? Y si vos crees que a veces cuando la argumentación filosófica no es suficiente, entonces la literatura puede tener, digamos, cierta ventaja en este instrumento que es la metáfora. O sea, ¿qué relación crees que hay entre la argumentación y la metáfora, que sería como la relación entre literatura y ficción que vos estabas planteando? Entre filosofía y ficción, o metafísica específicamente y ficción, que es lo que estabas planteando. Sí. Sobre lo que comentabas de Wittgenstein, el paralelo con Funes es que el Wittgenstein del tratado también llega al silencio, a una parálisis también, ¿no? Sí, o sea que podemos extender el paralelo, sí, siempre sí. Respecto del otro, yo estaba pensando en particular, no que son dos estrategias o que una es mejor que otra, estaba pensando en un problema, por lo menos el libro donde Rorty lo plantea es Contingencia, Ironía y Solidaridad, donde la primera parte, la contingencia del lenguaje, dice que no hay un argumento filosófico, bueno, obviamente, ¿qué está haciendo él? ¿No? Pero no hay un argumento contra las teorías de la representación, porque en ese caso caemos en una trampa, porque ¿cómo podemos decir que nuestras teorías son mejores en función de que se ajustan mejor a la naturaleza de la verdad? Fundamentalmente cuando él critica las teorías representacionistas de la verdad como adecuatio, ¿no? Entonces dice, bueno, no hay una estrategia que no sea ironista.
Y ahí hay una fluctuación entre el ironismo y el pragmatismo, y no soy especialista en Rorty, no seguí los libros posteriores a Contingencia e Ironía, pero creo, o sea, bueno, creo que hasta el final Rorty fluctúa entre una posición ironista, donde, bueno, no hay vocabulario último, pero el mío es mejor, porque, bueno, vení, te muestro, ¿no? Y la cosa pragmatista, bueno, sí, es técnicamente mejor, instrumentalmente mejor, pero como el Rorty ironista fundamentalmente lo que propone es que lo único que hay es redescribir la realidad y que esa redescripción finalmente haga un clic de alguna manera, ¿no? Y eso a mí me ha hecho pensar mucho en estrategias, en general en estrategias no argumentativas. En la historia de la ciencia se cae en la sociología del conocimiento para explicar determinados cambios que no son argumentativos. Bueno, ¿por qué se abandonó el flogisto? Bueno, quizás no sé. O hay determinadas visiones que se abandonan y tiene que ver con, bueno, se dice es un cambio de paradigma. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Entonces, recordemos que también en los 80, me parece, hubo toda una movida en filosofía de la ciencia para pensar la teoría de los paradigmas de Kuhn en términos de metáforas, por ejemplo, ¿no? Lo que cambian son nuestros modos de hablar básicos sobre la experiencia. Y esto, claro, también genera problemas, porque, bueno, ¿todos son metáforas? No, todos son metáforas, porque si no, la distinción misma no se sostiene, ¿no? Pero, como sea, lo que creo que es interesante empezar a captar es determinadas estructuras en la filosofía que son estructuras no argumentativas, pero que sostienen bastiones de la filosofía. Y uno dice, bueno, pensemos, no sé, en cualquier filósofo, en Descartes, ponele, ¿no? Y dice, bueno, las proposiciones de las meditaciones metafísicas no hay una que se salve, ¿no? O sea, a ver, díganme una proposición filosófica que sea verdadera, ¿no? Pienso, luego existo, parece trivial. Cuando ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué es lo que hace que Descartes sea...? Bueno, hay una... O sea, la filosofía moderna, sospecho, se sostiene más en función de ciertas narrativas, ¿no? Y lo que es muy difícil de argumentar tiene que ver con justamente desmontar esas grandes narrativas con las que vivimos tan cómodamente. Dale. Sí, bueno, primero agradecerte la charla y una observación. Yo estaría de acuerdo que en principio básicamente la diferencia entre literatura y filosofía tiene que ver con tradiciones y canonización de tradiciones. O sea que en definitiva los filósofos no solo usan metáforas, la ciencia usa metáforas y generar algo así como escenarios literarios, ¿sí? Que no generan cash, pero que generan eficacia filosófica. Está lleno de experimentos mentales y cosas por el estilo en filosofía, lo cual, claro, eso no quiere decir negarle la especificidad ni a la tradición de una cierta manera canonizada de la filosofía, ni a la tradición literaria. Yo no sé si yo aceptaría algo así como borrar los límites, aunque hay un sentido práctico en el que parece que los límites prácticamente se pueden borrar, pero canonizadamente y estándarmente uno diría que están limitados por tradiciones, ¿no? Pero eso como la característica general, digo, por lo cual no apostaría a borrar líneas, por una observación mínima que tú hiciste, ¿no? Pero
está llena la filosofía de metáforas y que tienen un papel sustantivo, como en la ciencia, no son meramente un elemento retórico, tienen un peso de sugerencia, de direccionar ciertas formas de representar, si querés. Pero iba a lo más sustancial, esta era una observación nomás, que tiene que ver con el uso del lenguaje y en tus propios términos, no en algo que yo pudiera de repente creer, sino en los términos de tu exposición. Me parece que entre algo así como la implosión Funes, la implosión del lenguaje, ¿sí?, en la autoexigencia que termina en la aritmética y en los nombres, donde cada cosa tiene un señalamiento propio. Entonces, toda idea de sistematicidad, toda idea de un criterio cartográfico de distanciamiento se pierde, ¿sí? Y el cartógrafo, que tiene que renunciar a la exigencia de identidad cratiliana, ¿sí?, platónica. Entonces, si el cartógrafo se aleja demasiado, el problema es que también se vuelve inservible. Entonces, en estos términos, no habría algo así como, para que el lenguaje mismo fuera posible, hay algo así como una especie de pasión por ese anclaje a los Funes, que son como los extremos de una pasión lingüística, ¿no?, en términos literarios, en los cuales si el cartógrafo se aleja no sabemos de qué está hablando, ¿sí? Y si nos sumimos en Funes, entonces también el lenguaje deja de tener sentido. Y entonces parece que hay una necesidad, una especie de exigencia del propio lenguaje en tener un anclaje. Y el problema es cómo se expresa esa necesidad de anclaje. Seguramente, y sí hay una tradición muy fuerte, que por ejemplo Wilkins y toda la idea de una especie de característica universal a iniciar, o sea, la idea de un lenguaje que finalmente logre un anclaje común y más o menos estable a partir del cual medir toda otra exposición lingüística, toda otra referencia lingüística, es una pasión fuerte en Occidente, muy fuerte. Pero, en definitiva, el punto es, ¿no te parece que hay algo así como necesariamente en la propia concepción del lenguaje esa necesidad interna de anclaje? Esa era la... Sí. Sí, respecto de la primera observación, sí, totalmente de acuerdo en que los límites son además saludables. Mi sensación es que a veces ponemos demasiada policía en el límite, especialmente los departamentos de filosofía están muy preocupados por la pureza y eso ha generado un aislamiento épico, ¿no? Y empequeñecimiento. O sea, yo estoy por crear como actividades interdisciplinarias, como en una época los filósofos dialogaban con la ciencia, por ejemplo, pero ahora los científicos ya no están tan interesados en dialogar con los filósofos. En una época dialogaban con los psicoanalistas, ahora tampoco los psicoanalistas están tan interesados en dialogar. Abrir el diálogo en filosofía, en los departamentos de filosofía, creo que es como saludable, en todo caso, me parece. Y la segunda, sí, sobre el anclaje. Claro, por supuesto, o sea, Derrida parecería ser el filósofo que dice, bueno, no hay anclaje alguno, el lenguaje es pura deference. No, pero... claro, él diría, bueno, me han leído mal los que creen que, ¿no? O sea, hay buenas lecturas de la grammatología, se puede leer bien o se puede leer mal, ¿no? Hay criterios, ¿no? Por supuesto, y el tema es reírnos un poco de cuando inventamos una metafísica para legitimizar esos criterios, ¿no? Pero por supuesto, en literatura, en crítica literaria, lo que ha hecho la revolución derridiana, por ejemplo, es sencillamente quitarle autoridad al autor. Bueno, ¿cuál es la intención del autor? Ahora yo les voy a explicar lo que Borges quiso decir. En realidad, no ni Borges mismo probablemente sabía lo que quería decir, ¿no? En las peleas domésticas, que son una especie de paradigma hoy de disputa con los tomates y otras cosas, ¿no? Los ejemplos que he dado, lo mismo, ¿no? Uno dice, no, pero no quise decir eso. Sí que quisiste decir. Uno nunca es autoridad de lo que quiere decir, ¿no? Entonces,
que al quitarse autoridad al autor, a la experiencia directa respecto de una experiencia interior, ¿qué se ha producido? ¿Se lee de cualquier manera? No, sencillamente seguimos discutiendo y se han ampliado un poco las maneras de leer. Ha habido una explosión riquísima en las maneras de leer, ¿no? Y ese, bueno, obviamente a la manera a la hora de legitimarlas puede haber metafísicas improvisadas, más o menos, y son, claro, son siempre muy bienvenidas, muy saludables y muy risibles también, ¿no? Como que, otro ejemplo, hablamos de Wittgenstein, así como mostrando la manera en que el canon filosófico es establecido de un modo a veces arbitrario. Estaba pensando también, para poner otro ejemplo, en Nietzsche, ¿no? Hasta que Heidegger no lee a Nietzsche. Nietzsche es un autor de una mala novela llamado Zaratustra, pero yo creo que Nietzsche se leía más como una figura literaria menor dentro de la literatura alemana, y de repente es Heidegger quien lo pone en el canon filosófico, ¿no? O sea, Heidegger sería Nietzsche lo que Russell es a Wittgenstein. Hay como una serie de movidas de este tipo que se me ocurre que transcurren en la historia de la filosofía, que tiene que ver con que la canonización tiene que ver con la lectura que hacemos de una obra, más que con la naturaleza misma de la obra, ¿no? Bueno, me gustó mucho tu conferencia, Sami. Gracias. Recuerdo tu libro, Ficciones Filosóficas, que ya Muchas desarrollaste. gracias por recordarlo, porque podemos recomendarlo al público. Claro que sí. Hay Editorial Corregidor. Un libro muy interesante, ha sido publicado por Corregidor, se llama Ficciones Filosóficas. Y hay mucho de esto desarrollado allí, ¿no? Está mucho mejor desarrollado, además. Ahora, a mí me gustaría retomar algo que Modesto apuntaba a una tensión o una, digamos, un ajuste de, digamos, direcciones opuestas entre el caso del cartógrafo y la situación de Funes, ¿no? Me parece que hay mucho para explorar en esa tensión. Creo que efectivamente parece haber ese movimiento contrario. O sea, en el caso del cartógrafo, es cierto que la destrucción es al mismo tiempo del lenguaje y de la realidad, pero en todo caso la realidad es sacrificada, digamos, ¿no? Mientras que en el caso de Funes, el punto de llegada en el nombre propio, que ese es el refugio, más bien tiende a redimir a la realidad, digamos. O sea, la realidad queda redimida en el nombre propio, mientras que en el mapa de imperial queda destruida, tanto el lenguaje como la realidad. En ese sentido, me parece que podemos usar el dispositivo ficcional Funes para hacer una lectura reivindicativa, entonces, de la operación filosófica, Tractatus inclusive, en donde de alguna manera ese corrimiento hacia el límite del silencio justamente es también un límite al lenguaje, paradójicamente. Es decir, en el caso del cartógrafo, el lenguaje, al extralimitarse al punto que lo hace, efectivamente engulle la realidad. Y entonces pensaba en la diferencia que hay en el movimiento de Funes y el modo en que vivimos conectados a Internet. Pegó un salto bastante importante, una pirueta, digamos, para cambiar también de escenario el mismo planteo tuyo ahí. Porque en Internet parece que se moviliza, ¿no? En Facebook, Instagram, o el modo en que se publicitan las imágenes de la vida cotidiana, ¿no? Parece que uno tiende a indiferenciar lo que vive de lo que muestra que vive, ¿no? Es decir, el relato de lo que vive y lo que vive se disputan el mismo territorio, al punto que ya no se puede vivir sin relatar que se vive para el Facebook, por decirlo brutamente, diríamos, o para Instagram, o lo que fuere la red del caso, diríamos, ¿no? Es decir, para la cartografía, ¿no? Mientras que en el caso de Funes hay una, digamos, entonces una redención de esa vida
que es absolutamente inclasificable, inasible, y que lo único que se puede hacer con ella es nombrar. Digamos, se parece, Funes podría ser puenteado quiero decir linkeado, ¿no? Linkeado, valga ahora que estoy usando redes, linkeado con Benjamin en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, el nombre propio, ¿no? El nombre propio es el último refugio, y esa vocación de silencio que en el cartógrafo no tiene sitio, ¿no? Porque no hay nada fuera del mapa y etcétera. Como en la película Costa Mosquito de Peter Weir, donde el personaje dice: si está en el mapa no me sirve. Busca un punto que no pueda ser representado en el mapa. Si está en el mapa, no me sirve, dice, ¿no? Hablando del deseo y la desterritorialización de Lesiana, etc., ¿no? Entonces, esa contraposición creo que podría, paradójicamente, reivindicar a la filosofía que ficcionalmente nos crea el límite del lenguaje para que la realidad sea. Algo así, te propongo esa otra vertiente. Muy bien, muy bueno. Bueno, varias cosas. Una es que sí, o sea, de hecho yo tuve una discusión hace algunos años con Adriana Cabarero, la filósofa italiana, creo que vos la conocés, ¿no? Sobre Funes, ¿no? Porque ella decía que podemos interpretar a Funes como el no filósofo, el no metafísico, como un nominalista extremo. Es el proyecto del nominalismo llevado exitosamente a su fin, ¿no? Y entonces sería más un aristotélico que un... lo llevamos de nuevo a la filosofía como aristotélico. O sea, hay como diferentes juegos y lecturas que se pueden hacer y son bastante productivos e infinitos, ¿no? Pero, claro, antes de Internet, Proust había decidido, ¿no? Proust había dicho... Se me cruzó el francés de repente. Hablo de Proust y cambio de lengua. Proust dice, ¿no? O sea, que la vida, la vida cotidiana no es la vida, ¿no? O sea, la cotidianeidad es una serie de encuentros, eventos, fiestas, aburrimientos, bostezos, saludos. La vida es la vida narrada, ¿no? O sea, es el relato. Esa es la verdadera sustancia, ¿no? Esto es antes de Facebook. Y también se me ocurre, bueno, Borges decía, ¿no? Que en realidad, reivindicando la filosofía plenamente, él creía que ninguno de quienes habían intentado el género fantástico desde la literatura iban a tener tanto éxito en el futuro, en siglos iban a ser recordados y admirados tanto como Spinoza y Leibniz, ¿no? Él decía que ni Poe, o sea, la imaginación de Poe es mínima, ¿no? Es tan pobre, ¿no? O sea, imaginar un cuervo que habla es nada en relación con la monadología, ¿no? Entonces él decía, no, pero ahí es donde está ahí es donde está la cosa, ¿no? Esa es la verdadera empresa, es esa, ¿no? Nosotros solamente lo parodiamos, pero... O sea, nuevamente no hay un lenguaje privilegiado del cual desplazamos finalmente, sí, esta es la verdadera... Ahora sí llegamos, ¿no? Nosotros sí nos reímos de todos y hay un lugar privilegiado desde donde poder hacerlo. No. Bueno, no, gracias a ustedes.